Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora a la cual ustedes se estén conectando a esta clase magistral. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante llamado el éxito del proyecto. ¿Cuáles son los parámetros que pueden llegar a definir el éxito de un proyecto? Bien, para ello es importante tener en cuenta que medir el éxito es algo muy subjetivo, es algo que tiene muchísimos puntos de vista, que no hay una regla única para determinar el éxito. Por lo tanto, es un poco complicado definir cuál puede o cómo puedo yo establecer si un proyecto es o no es exitoso. Pero empecemos con la definición de lo que es éxito. Entonces, éxito, según la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que es el resultado feliz de un negocio o una actuación. Así de simple se define éxito. A partir de ahí, entonces se debe empezar a verificar o a aplicar esa definición con respecto al éxito del proyecto o al éxito de la gestión como tal de un grupo de proyectos. Esa gestión o ese proyecto son o no son exitosos. Entonces, empecemos a analizar un poco ese aspecto que tiene que ver con el éxito del proyecto. Entonces, uno podría llegar a pensar inicialmente que el éxito del proyecto está ligado básicamente a cumplir con unas restricciones. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas restricciones? Hablamos en la clase pasada de la triple restricción. Entonces puede ser la triple restricción del tiempo, costo y alcance, o como ustedes pueden ver ahí, tiempo, costo y calidad. Entonces uno puede llegar a pensar que si yo cumplo con esas tres restricciones, mi proyecto cumple con esas tres restricciones, pues puede considerarse un éxito. Pero, ¿será que eso es suficiente para poderlo considerar un éxito? Porque es posible que se haya ajustado a esos parámetros, pero su funcionalidad final se cumplió. O lo contrario, la funcionalidad del proyecto es tan positiva que termina olvidándose que el proyecto no cumplió el cronograma estipulado, que tuvo unos sobrecostos importantes, como por ejemplo pueden evidenciar ustedes ahí el túnel de Oriente, el cual está ubicado en la vía que de la ciudad de Medellín conduce hacia el municipio de Río Negro, incluso hacia el aeropuerto. Bueno, entonces des en cuenta que muchas aristas con las cuales podremos abordar el tema del éxito en un proyecto. Bueno, entonces, ¿qué se puede decir con respecto al éxito de un proyecto? Entonces, se puede decir inicialmente, vamos a empezar por ahí, que puede ser exitoso si su gestión fue exitosa. Entonces, cuando yo hablo de una gestión exitosa, es que se controló el cronograma, se controlaron los costos, la calidad, pues fue o se cumplieron, esa calidad se cumplió a partir de unos requisitos, de unas especificaciones técnicas. Podemos empezar por ahí. Para poder tener esa gestión exitosa de ese proyecto, entonces, las empresas a su interior o el proyecto también como tal debe ser eficiente en la gestión de sus operaciones. Es decir, que esas gestiones deben ser propensas a mejora, deben alinearse al objetivo del proyecto. Pero de esas restricciones de las que hablamos, de una gestión exitosa del costo, de que se controló el cronograma adecuadamente, es importante la calidad. Recuerden ustedes que la calidad produce valor en el cliente. Y además de eso es una ventaja competitiva porque esto puede hacer que el producto se diferencie de los productos que ofrece la competencia. Entonces, bueno, partimos del hecho de que los aspectos de la triple restricción pueden empezar a constituirse parte del éxito del proyecto. Pero además de eso, la gestión del proyecto debe adaptarse a los cambios, a muchos cambios que hay en el ambiente. Y por ejemplo,
un hecho importante es la pandemia. La pandemia obligó a que el proyecto sí o sí tenía que adaptarse a las nuevas condiciones, a la nueva realidad, a una nueva realidad. Entonces, si no se, el proyecto no se adapta a esa nueva realidad, pues sencillamente no culminará y podría llegar a ser considerado un total fracaso. Entonces, como gerentes de proyectos debemos crear eh, fases, ciclos en los cuales el proyecto pueda adaptarse a esos cambios que nos proponga el medio en donde nos estamos desenvolviendo. Entonces, a partir de ahí hay que flexibilizar un poquito el calificativo de éxito del proyecto. Entonces, debido a las condiciones del medio cambiantes hoy en día y que tenemos una serie de restricciones y que tenemos una serie de parámetros que hay que definir, pues es importante flexibilizar esa medición del éxito para decir si el proyecto cumplió o no cumplió las expectativas de unos interesados. De todos modos, ustedes como gerentes de proyecto, pues si se proponen a cumplir con los objetivos y unas metas, pues están llevando al éxito su proyecto. Si lo cumplen, para ustedes va a ser exitoso. Y vamos a tener en cuenta acá unos aspectos que en la literatura encontramos muchísimo acerca de lo que es el éxito del proyecto. Miremos un poquito y empecemos a analizar en detalle cómo son esos aspectos que se sugiere que cumplamos en la gestión como tal de ese proyecto. Entonces, nos hablan de lo que es la eficiencia del proyecto, primer aspecto. Entonces, cuando nos referimos a la eficiencia del proyecto, tenemos que tener claros cuáles son los objetivos desde el punto de vista del cronograma y desde el punto de vista del presupuesto. Entonces, muy seguramente el objetivo principal del cronograma será entregar el proyecto en tantos meses. Desde el punto de vista de los costos o del presupuesto, el objetivo será no sobrepasar una cantidad determinada de dinero. Otro aspecto a tener en cuenta en la gerencia de proyectos adaptativa es el impacto que se va a generar el proyecto en el cliente. Entonces, si yo quiero lograr un buen impacto en el cliente, recuerden que estamos hablando de éxito, debo impactar a mi cliente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener claros cuáles son los requisitos, cuáles son los requerimientos que el cliente me está exigiendo para que él se sienta satisfecho, para que él pueda estar conforme con el producto, con el servicio que se le está prestando. Entonces, ¿esto que me va a generar a mí como director de proyecto y por supuesto a la organización de la que hago parte? Eso me va a representar unos beneficios, tanto económicos como intangibles, y por supuesto lo más importante, tengo la lealtad del cliente. El cliente me va a volver a contratar para otro proyecto, téngalo por seguro. Entonces, eso puede ser algo muy, muy importante. También hablamos la gestión del proyecto también tiene que ser exitosa. La gestión del proyecto también debe ser excelente, de manera tal que el equipo, el impacto que se genere en el equipo, pues sea muy positivo. Es decir, que los miembros de ese equipo se sientan satisfechos con el trabajo realizado, que el equipo no rote, es decir, que se mantenga en el proyecto de principio a fin y si es posible poder trascender a otros proyectos. Y por supuesto el crecimiento profesional y personal que tenga cada miembro del equipo, que se sienta realizado. Otro aspecto a tener en cuenta, el resultado del negocio. Entonces, puedo decir que un proyecto podría llegar a ser exitoso desde el punto de vista de la organización si se recupera la inversión que se realizó. Entonces, después de haber analizado unos indicadores económicos, pues se analiza si hubo el retorno esperado o no. Si el retorno es igual o superior al esperado, podemos decir que para el negocio fue exitoso. También, otros resultados que tienen que ver con el entorno del negocio es la participación dentro de un nicho o mercado y por supuesto el crecimiento que tiene la empresa. La idea es que el proyecto le genere valor a la empresa. Nosotros ya habíamos visto eso cuando definimos proyecto. Cuando uno ejecuta un proyecto, se supone o se parte del hecho de que al terminar de ejecutar ese proyecto, la empresa adquiere un valor dentro de un mercado. Entonces, a eso se refiere como el resultado del negocio.
Bien, otro aspecto que es importante que se tenga en cuenta es la preparación hacia el futuro. Entonces, como gerentes de proyecto debemos estar actualizados en cuanto al uso de nuevas tecnologías para la gestión de ese proyecto. Entonces, si mi proyecto integra a sus procesos esas nuevas tecnologías, es muy posible que yo pueda, como director de proyecto, buscar nuevos mercados, integrar la organización a esos mercados y, por supuesto, adquirir más y mejores capacidades para ejecutar cualquier proyecto. Vuelvo e insisto en que esto es lo que genera valor para la empresa. Y si genera valor para la empresa, pues muy seguramente ese valor va a ser traducido al cliente y voy a tener un proyecto muy seguramente exitoso. Entonces, los aspectos que acabamos de tratar se conocen en la literatura como la aproximación del diamante, el cual va a estar orientada a una planificación de proyectos que se oriente al éxito. Entonces ya vimos cuáles eran esos aspectos uno a uno y si yo puedo alinear cada uno de esos aspectos hacia el éxito del proyecto, al final puedo considerar que mi proyecto fue exitoso porque le generó valor al cliente y por supuesto generó valor hacia la organización. Entonces, ¿qué es esto de la aproximación de diamante? Entremos a analizar un poco más en detalle a qué se refiere la literatura con este término. Entonces, cuando hablamos de la aproximación de diamante, por supuesto estamos buscando que tengamos una perspectiva para poder gestionar de una forma exitosa los proyectos que estemos desarrollando. Que no solo se limite a cumplir con la triple restricción. Entonces, recuerde que la triple restricción, cronograma, costo o alcance, o puede también catalogarse como cronograma, costo y calidad. Cualquiera puede ser esa triple restricción. Obviamente hay que lograr unos beneficios, tanto económicos como no económicos, y por supuesto hacer un análisis juicioso de los riesgos en los cuales incurre el proyecto cuando se está ejecutando. Esta aproximación de diamante entonces nos permite identificar, nos permite establecer la viabilidad de un proyecto durante la ejecución. ¿Y esto a qué se refiere? A identificar como esos aspectos a mejorar, esas acciones que debemos hacer para poderlo encaminar de manera tal que yo lo lleve por, digamos, como aparece ahí, por el camino correcto, valga un poquito la redundancia. Entonces es importantísimo tener en cuenta esos, digamos, esas cosas a mejorar, esas acciones correctivas que se tienen que implementar para que el proyecto de algún modo pueda tener una terminación exitosa. Dentro de la aproximación de diamante hablamos, por ejemplo, de lo que es la novedad en los proyectos. Entonces, cuando se habla de novedad, pues se habla de un producto o servicio nuevo. Ese producto o servicio nuevo pues tiene como un grado de incertidumbre por eso mismo, por lo mismo nuevo, porque no se conoce, porque va a generar una expectativa. Entonces, la novedad en la aproximación de diamante nos dirá qué tan nuevo es el producto para el cliente o para el usuario final. También podemos hablar de lo que es el aspecto tecnológico, una incertidumbre tecnológica. Entonces, determina qué tanta tecnología se requiere para el desarrollo de ese proyecto y qué tipo de tecnología se ha aplicado al proyecto, qué tan, digámoslo así, qué tan importante fue el componente dentro del desarrollo del proyecto. Entonces puede ser una implicación alta, media o baja, de acuerdo a lo que me dice la aproximación de diamante. Otro aspecto a tener en cuenta dentro de esa aproximación de diamante es el nivel de complejidad. Entonces, ¿qué tan complicado fue gestionar el producto, gestionar el proyecto para prestar un servicio? Entonces, cuando hablamos de complejidad, hablamos de tres tipos de complejidad: complejidad de ensamble, complejidad de sistemas o de arreglos. Hablamos también de la duración del proyecto. Cuando hablamos de la duración, hablamos del sentido de urgencia.
Y hay que responder una pregunta muy importante. ¿En cuánto tiempo hay para completar el proyecto? Entonces, muy seguramente en casi todos los proyectos hay que completarlo rápido, porque hay unos tiempos que manejar, porque hay unos requerimientos que atender, porque no solamente se limita a darle el proyecto a tiempo a un cliente, sino que ese cliente también tiene que gestionar a otros interesados. Por lo tanto, el sentido de urgencia es importante a la hora de gestionar un proyecto exitoso, darle el sentido que el cliente necesita para su propia satisfacción. Bueno, entonces una vez habiendo analizado un poquito esos factores, esos aspectos a los cuales hace referencia la aproximación de diamante, entonces es importante tener en cuenta lo siguiente. La novedad, recuerden que la novedad tiene que ver con lo nuevo. Entonces, si queremos que algo novedoso, que algo nuevo pueda tener una penetración adecuada dentro del mercado, debemos buscar la confiabilidad de ese producto o servicio que se está ofreciendo. Recuerden que si ese producto penetra de una forma positiva dentro del mercado, ahí puedo tener un proyecto que sea exitoso. Buscamos mirar la parte tecnológica. Entonces, voy a buscar que el producto resultado de mi proyecto sea lo mejor posible, que los procesos tecnológicos llevados a cabo en el proyecto me generen el mejor u único diseño con el cual yo pueda competir. El nivel de complejidad. Entonces, se espera que el aspecto burocrático dentro del proyecto pues sea mínimo, que permita gerenciar adecuadamente ese proyecto, que permita orientarlo al éxito. A eso nos referimos también con la parte de complejidad. Duración. Entonces, busco el sentido de urgencia en el desarrollo del proyecto. La idea es planificarlo adecuadamente y darle autonomía al equipo para que tome las decisiones que considere pertinentes orientadas en ese sentido de urgencia de la entrega del proyecto. Entonces, finalmente, empecemos a organizar las ideas y responder a la pregunta, ¿en qué radica el éxito del proyecto? Entonces, como lo hemos mencionado, no debe limitarse a que se cumpla un cronograma, a que se cumpla un costo previsto o que se cumplan unas especificaciones técnicas. Esto va a ser una parte del éxito. Claro, yo no puedo permitirme dentro de mi proyecto tener sobrecostos, no puedo excederme en el cronograma. Y por supuesto, no debo salirme de las especificaciones o estar por debajo de las especificaciones del producto. Debo también tener en cuenta que debo buscar unas estrategias frente a un mercado dinámico. Entonces yo también ante esas situaciones debo adaptarme para entregarle valor al cliente. Entonces, ¿qué es lo que requiere mi cliente? Los requerimientos de él muy seguramente van a estar cambiando día a día y mi proyecto debe adaptarse a esos cambios. Si el proyecto se adapta bien a esos cambios, estoy teniendo en cuenta otro valor, otro factor, perdón, que se enfoca al éxito del proyecto. La adaptabilidad. Buscamos proyectos adaptativos. También es importante el cumplimiento de los objetivos que nos trazamos desde un inicio. Entonces, si el proyecto se gerencia de una forma adecuada, si el equipo fue autosuficiente y el equipo fue eficiente, eficaz, pues muy seguramente esos objetivos se cumplen y por supuesto puedo llegar a tener un proyecto exitoso. Los proyectos, recuerden que hacen parte de la planificación estratégica dentro de la organización. Ya hablamos en otros escenarios qué es eso de la planificación estratégica, cómo yo le puedo dar valor al negocio. Entonces, el darle valor al negocio hace que yo pueda competir dentro del nicho. Y si mi proyecto se alinea a esa planificación estratégica y me genera valor,
Mi proyecto es exitoso porque mi empresa está creciendo, mi organización está creciendo, tengo reconocimiento y prestigio. Otro aspecto que no se había definido inicialmente con la palabra éxito. Entonces, la generación de valor también hace parte de ese éxito del proyecto. En conclusión, ustedes pueden ver que no es fácil definir el éxito del proyecto. Hay muchos puntos de vista para definirlo. El cumplimiento de la triple restricción, la gestión del proyecto como tal, la generación de valor tanto al cliente como a la empresa. Entonces hay muchos aspectos que se pueden llegar a tratar para decir si un proyecto sí fue exitoso o no fue exitoso. Puede que el proyecto haya cumplido con la triple restricción, por ejemplo, pero después de haberse implementado, no generó las expectativas que se esperaban o sencillamente entró en desuso porque no fue adaptativo a las condiciones nuevas del mercado. Entonces, eso puede hacer que el proyecto se considere un fracaso o que haya sido parcialmente exitoso. Como puede ocurrir el caso contrario, el proyecto tuvo sobrecostos, tuvo muchas adiciones en tiempo, pero el producto final generó tanta expectativa sobre el usuario final que lo que hace uso del producto o del resultado de ese proyecto y puede considerarse de alguna forma exitoso. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que no hay una norma exacta para decir este es un proyecto exitoso o no lo es. Entonces, el éxito, básicamente, ¿en qué puede radicar? Que el proyecto es funcional para el usuario final, cumplió con la triple restricción y, por supuesto, la gestión que se dio durante el desarrollo del proyecto se alineó a los objetivos y le generó valor tanto al cliente como a la organización como tal. Bien, entonces hemos hablado de éxito del proyecto. Agradezco a ustedes el haber seguido esta clase. Cualquier duda, cualquier inquietud, estaré atento a sus requerimientos. Muchísimas gracias y un muy buen día.